A todas y a todos que tengan ganas de participar de esta actividad que proponía recién, comentaba Maricruz, y que tengan ganas de, a través de escuchar un poco algunas hipótesis y algunas, por eso decía que ya no saben todo lo que voy a decir, porque tampoco soy de someter mis pensamientos a que alguien me los autorice, ni tampoco las compañeras son de controlar lo que uno va a decir. Eso es lo que me hace militar con gusto con ellas y con ellos. La propuesta fue trabajar los 50 años, el pensamiento que tenemos acerca de que han pasado 50 años del golpe genocida. He visto muchas propagandas, publicidades, invitaciones que hablan de 50 años del golpe, 50 años del golpe. Y también encuentro, muy pocos, pero es la coincidencia que yo tengo, con la definición de que han pasado 50 años del golpe genocida. En nuestro país golpes hubo un montón. Quienes son un poco más grandes o generacionalmente parecidos a mí, sabemos lo que era vivir con varios golpes a cuestas en este país. Y muy pocos espacios de democracia que duraban también bastante poco, porque los poderosos de siempre se encargaban de que no duraran. Esta última dictadura es genocida, fue genocida, vean que digo es genocida, porque tenía y tiene una característica que no se había dado antes, que es la de buscar anular, extirpar la presencia física y también las ideas, por supuesto, de quienes se oponían o se oponen al pensamiento de derecha. Sí, hemos vuelto a usar esto de derecha, que hubo una época que decían decir derecha ya es anticuado, tenemos que hablar en otros términos conceptuales. La derecha siempre estuvo vivita y coleando, y a 50 años del golpe genocida, yo creo que llamarlo genocidio es darle realmente el alcance de la masacre que generaron en un país como el nuestro. Hablar de prácticas que eran innovadoras en el sentido de la crueldad. Si los militares, digo militares en general, ¿no? O sea, la terminología que me hace un poquito de trampa por las generaciones, los milicos, sabían lo que querían, sabían que apropiarse del gobierno, producir el golpe era apropiarse de todo el mecanismo del Estado de un país como el nuestro, sumamente rico, y que además habíamos desarrollado los militantes y fundamentalmente los peronistas y los de izquierda, posicionamientos que siempre se oponían al coloniaje que venía siempre marcado desde Estados Unidos. Y la masacre se completó, se buscó la forma, no fue algo que surgió, no fueron excesos como algunos decían, y algunos todavía es terrible escuchar en algunos medios que haya periodistas de hoy que todavía hablen de que hubo excesos, que fue la defensa que usaron siempre los militares, los golpistas. Ellos pensaron, la derecha siempre piensa en que la forma de anular al otro es realmente impedirle actuar, impedirle pensar, impedirle organizarse. Pero en esto lo pensaron mejor, estuvo totalmente planificado, no fue algo que surgió de un día para otro. Las muertes y fusilamientos de compañeros y compañeras ya habían comenzado casi 2 años antes, cuando todavía existía la democracia, ya debilitada. Así que lo que el 24 de marzo del 76 ocurre es una fecha simbólica de algo que se concreta, pero que se venía acumulando en años anteriores. Tanto que yo siempre tengo que aclarar que yo en realidad me enteré del golpe estando ya presa. Entonces hay alguien que te pregunta, pero ¿cómo? Ya estaba presa. Y sí, porque ya nos perseguían.
y ya nos perseguían, ya anulaban nuestra acción militante y ya había que dejarnos fuera de la cancha porque había un pueblo que sí estaba de acuerdo con mantener un orden democrático. Esa política de crueldad y de exterminio es la que hoy recordamos diciendo con las palabras y las categorías de memoria, verdad y justicia, apelamos. Yo me interesa hablar de que apelemos a la memoria histórica, y por eso hago referencia a que las cosas no surgen ese 24. El 24 es la fecha simbólica en que se concreta, ¿no es cierto?, definitivamente el exterminio y la masacre. Y así que también simbólicamente estemos recordando siempre y exigiendo dónde están los 30.000 desaparecidos. Recuerdo perfectamente las discusiones acerca de si estaban muertos, si no estaban muertos, si se habían ido a vivir al exterior, si era una mentira, si en realidad, y hasta hoy se escucha, en realidad son solo los 6.100 que figuran en el libro Nunca Más, que fue escrito bastante rápido. Iniciada la democracia, el libro Nunca Más se termina de escribir en 2 años más o menos, y es cuando se juntan los testimonios que se realizan en ese momento. Por eso es que figuran más o menos 6.100 alrededor de esa cifra. A mí no me gusta discutir cifras. Yo creo que elegir nombrar a 30.000 es como recordar lo que hicieron aquí, que fue sumamente parecido y aprendido desde las prácticas nazifascistas. Las prácticas nazifascistas generaron millones de muertes y hoy son recordadas por algunos y olvidadas por los mismos pueblos que quizás en muchos casos fueron masacrados y victimizados. Esta política de exterminio supuso una persecución basada en mantener el poder, y tanto es que así, recuerdo Videla hablando de Videla como jefe de la Junta, hablando de que ellos tenían objetivos y no plazos. Siempre la derecha, cuando está gobernando, se apropia del poder, se cree que se van a quedar 100 años, igual que los romanos, ¿no? O sea, que nunca se iba a caer el imperio romano, que todo algún día se va a terminar, sino que el poderoso, encumbrado, y una vez que cree que hizo desaparecer el enemigo, piensa que no iba, que Videla, como decía, nosotros no tenemos plazos, tenemos objetivos. Se pensaba en 100 años en este país, no les duró tanto. Sí es cierto que lo que la derecha genera cada vez que se monta en el aparato del Estado es poder manejar todos los hilos del Estado, y en el caso, y en esta situación del 76, poder, como que lo hicieron, generar un terrorismo del Estado que significa manejar todo lo que está a mano, que es la fuerza que te da el Estado en democracia, no para bien del pueblo, sino para sus objetivos. Y el objetivo de las derechas de este golpe del 76, y para mi gusto lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país, es el mismo. Se sujeta lo político, el campo de lo político queda sujetado al campo de la economía, a los objetivos de la economía. Estos golpistas, genocidas, tuvieron la necesidad de desindustrializar nuestro país y someternos, ¿no es cierto?, desde el terror. O sea, la planificación cotidiana fue el ejercicio del terror. El terror es un mecanismo que inmoviliza, también fue usado por los nazis, obviamente. La propaganda y el disciplinamiento nazi fueron aplicados también y usados acá en la Argentina, con las características propias de un país latinoamericano, ¿no es cierto?, como éramos nosotros, como somos nosotros. Y encuentro que esa misma práctica se está retomando, reiniciando, se recrea en la actualidad.
no mecanismos propagandísticos de hace 50 años, porque también la derecha lo que sabe es renovarse, y quizás por eso muchas veces nos hace trastabillar a los demás. El pueblo queda un poco retrasado en la capacidad organizativa, en ponernos de acuerdo y un montón de otras cosas que después me va a gustar desarrollar, en la medida en que la derecha siempre fija rápidamente quién es el enemigo, o sea, y no diferencia ni color, ni raza, ni pertenencia a edad, como que fue lo que ocurrió con el golpe genocida. Si era el mismo enemigo, era un niño, una niña, los parientes de un militante o de una militante, los que estábamos en las cárceles también sufríamos permanentemente la tortura física y psicológica, y los desaparecidos son los que sufrieron la crueldad extrema porque fueron negados y siguen siendo negados. También recuerdo con claridad, y muchos de ustedes lo habrán visto, y si no los más jóvenes traten de ver los documentales y demás, de cómo se expresaba Videla y cómo se expresaban ellos cuando hablaban para sus propios correligionarios, sus propios seguidores, y para el pueblo que tenían que seguir aterrorizando. Que es distinto a tener miedo, ¿no? Saben, los psicólogos siempre nos han enseñado que tener miedo tenemos miedo todos. Por cierto que yo también lo sentí. Y estando en manos de ellos, el miedo había que pelearlo todos los días, ¿no? No dejar que nos copara. Pero el terror es distinto, porque el terror no es racional, porque el ver muertos en las calles, el ver que buscaban al militante y también se llevaban a la abuela, al tío, a los niños, etcétera, etcétera, generó en la sociedad argentina un grado de disciplinamiento por el terror y una ruptura de los lazos sociales que me interesa mucho que lo desarrollárselo a ustedes, porque siempre ha sido una hipótesis que sostuve, que esa ruptura de lazos sociales, ese quiebre en la sociedad argentina entre ellos y nosotros, no digo los malos y los buenos, sino ellos, los golpistas, los que están de acuerdo con el poder, los que son siempre los ricos, los que decía Evita, lo único que te pueden dar los ricos es pobreza. Bueno, no solo nos dieron pobreza, sino que también trajeron muerte. Aunque la pobreza creo que también es una forma de ir muriendo cada día. En ese sentido, creo que a hoy me preocupa muchísimo, porque cuando pasan 50 años en una historia, en la memoria histórica, 50 años es poco. No sé si tenemos conciencia de 50 años a través de los siglos y demás, es muy poco. En la vida personal de los individuos, de las personas, de la gente, de nosotros, 50 años, bueno, es una suma. Pero en la historia de los pueblos, en el desarrollarse de las sociedades, en el concepto de nación que teníamos y tenemos, y en el que yo quisiera volver a resignificar, que es el concepto de patria, me parece mucho más abarcativo que el concepto de nación, que me parece que supera la noción de país. Sentirnos patria es volver, por la memoria histórica, a nuestras raíces. Lo que ellos intentaron destruir, que parecía que realmente lo habían logrado, porque lograron varios años, ¿no es cierto? Y porque aún tenemos las heridas de los desaparecidos, aún siguen sangrando las madres y las abuelas que buscan a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y los nietos son muchos más de los que nosotros calculamos. Las abuelas hacen un cálculo hoy de que le faltan, creo que 400, si no me equivoco, nietos a encontrar. Eran bebés, eran niñitos que o estaban en ese momento en la casa y tenían meses o un año, y los otros eran los paridos en los centros clandestinos de detención. Nosotros los llamábamos en esa época chupaderos. Los argentos somos con los nombres, ¿no? Si los chuparon a fulano, los compañeros, la compañera mengana los chuparon. Se desaparecían, y no sabíamos que existían, como hoy, más de 600 centros clandestinos de detención
montados a lo largo y a lo ancho de Argentina. Imagínense si solo podemos pensar que son 30.000 los desaparecidos. Yo creo que hasta es una cifra que se queda chica. En la implementación de la ruptura de los lazos sociales, no sé si me hago entender en el sentido de que el quiebre que se produjo a través del terror, la muerte y todo lo demás, fue generando esta noción que también era repetitiva de la política es sucia. Los que se meten en política son todos corruptos. Mirá cómo terminan todos los que se les ocurre hacerse los guerrilleros. Bueno, no nos decían guerrilleros porque eso lo respetamos. Nos decían subversivos, nos decían... ¿qué otra cosa nos decían? Delincuentes. Bueno, delincuentes, ni hablar, éramos terribles delincuentes. Y recuerdo que yo conocí en la cárcel a unas delincuentas que tenían 14 años. Y eran delincuentes porque estaban en la escuela secundaria. Se les había ocurrido expresar sus ideas políticas o defender sus posicionamientos políticos. Habían sido violadas, torturadas. Acá en Santa Fe llegaban a la GIR, a la Guardia de Infantería Reforzada, con la cara llena de lágrimas y diciendo: me violaron. ¿Quién puede pensar que esos chicos y esas chicas podían tener alguna idea de, no sé, llegar a asesinar a alguien? ¿Cuál era el mayor delito que podían haber realizado más que juntarse, cantar canciones y tratar de organizarse en el secundario por un boleto escolar, por una reivindicación propia de la escuela, ¿no? Eso lo recordé hoy porque de alguna manera a veces uno ve rostros y ese rostro te trae otros recuerdos y cada vez que se aparece el 24 como fecha simbólica, digo, me siento bastante rara. Y sin embargo yo ya estaba dentro, o sea, yo no vivía, o sea, ya estaba presa. Imagínense que después vino todo lo que podían hacer con los presos políticos que tenían, digamos, o sea, sancionarnos, tratarnos mal, en fin, todas las barbaridades y las crueldades imaginables y que ya creo que ahora han sido mucho más conocidas que antes. Es decir, en otro momento ni siquiera sabían que acá en Santa Fe habían pasado todas esas cosas, o por lo menos se creía que solo había pasado una parte, ¿no? Devoto fue, por ejemplo, yo pasé como por 5 lugares, todos ilegales, acá en Santa Fe. Y la legalización fue llevarme junto con otro grupo de compañeras a Devoto en el 77, sí, bien digo, sí tengo la boca así. Aterrizar en Devoto, aunque a ustedes les parezca mentira, era una tranquilidad, porque sentíamos que estábamos legales, que alguien sabía que se iban a enterar que estábamos ahí. No como en los lugares anteriores donde vos corrías el riesgo de que estabas hoy, mañana no, hoy comías, mañana no, en fin, todas las cosas que ocurrieron que ocurrían en esas instancias ya han sido narradas, seguirán siendo narradas. Como a veces hablo con algunas compañeras, digo, es la primera vez que estoy contando esto, me doy cuenta de que hay recuerdos que aparecen recién ahora, con la edad que tengo y con el tiempo que pasó. Pero no porque uno anule los recuerdos, sino porque la memoria subjetiva tiene eso para salvarte. Es decir, no podés recordar todo porque si no nos volveríamos locos. Y volví a esto de que esa ruptura de los lazos, esa desconfianza con los otros, ese no creerle o no hablar con los vecinos, yo lo viví. Cuando yo salí de Devoto, yo encontré una ciudad distinta, no solo en lo físico, los árboles me parecían inmensos en relación a los árboles que yo había conocido 5 años y medio antes. Y además me asombraba que el conjunto, o por lo menos el vecindario, la familia, etcétera, etcétera, los más cercanos, no sabían
sabían ni la mitad de toda la información que yo tenía y que habíamos tenido las presas políticas en Devoto. Es decir, teníamos un nivel, aunque les parezca mentira, de conocimiento de lo que estaba pasando afuera, porque se mantenían los niveles de comunicación a través de los familiares, etcétera, bueno, todas las vías de comunicación ilegales que se podían imaginar nos inventábamos, pero teníamos un conocimiento, yo diría, no completo, pero bastante acercado a todo lo que ocurría, no solo en Argentina, sino también en América Latina. Y te encontrabas en el vecindario de Santa Fe, que no digo que me pasó a mí nomás, hubo gente que por suerte fue recibida con asados y felices y contentos, no en mi caso, que mi familia dijo, ya volvió la terrorista, ¿viste? Volvió la subversiva, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque además yo volví y no salí con una libertad total, salí con una libertad vigilada, que suelo explicar a los que no saben que también fue un invento del milico. O sea, te daban la libertad, te ibas a tu casa, antes de eso tuve toda una entrevista con un coronel que ni sé quién era, en Devoto, evaluándome él y poniéndome amenazas y poniéndome una serie de condiciones para evaluar si me iba a dejar salir en libertad vigilada. Supongo que todo lo que dije y un poco de mentiras que acomodé y las personas que elegí, porque tenías que elegir a 2 garantes, o sea, salías en libertad, te ibas al lugar que era un domicilio controlado, y en ese domicilio controlado no podía hacer nada. No se podía hacer nada porque cualquier cosa que hicieras volvías a estar presa. Eso era lo que te decían. Y además de eso, tenías que tener 2 garantes, que eran las personas que iban a pagar con su vida la viveza que vos te tomaras cuando estabas afuera. Si vos rompías las reglas de la libertad vigilada, a vos le ibas a pasar mal, pero también le van a pasar mal los 2 garantes que vos ponías. Me mandé una maldad, digamos, puse un garante a mi suegro, con el cual yo tenía muchas diferencias políticas, pero ¿quién iba a decir que mi suegro me iba a dejar que yo haga lo que quiera? No me iba a aplaudir mi suegro, igual que mis padres tampoco. Y el otro garante que puse fue un padre, un sacerdote católico, que era el sacerdote del barrio que me conocía a mí de cuando era chica y qué sé yo, medianamente adolescente, que después un día nos echó porque estábamos ahí programando cosas que no convenían a la Iglesia Católica del barrio. Y lo puse a él. Y fíjense que ese sacerdote después es el sacerdote que hace la denuncia en contra por abuso sexual en contra del obispo, que nunca recuerdo el nombre. No, era Gunther, sí, el otro es Torni, el que levanta la voz. O sea que tenía su parte, digamos, de haberse jugado, ¿no? O sea, solamente la visitó a mi mamá 1 o 2 veces, bueno. Pero es el que después se anima, digamos, a empezar a derrumbar la figura de Storni, ¿no? Que es el padre Gunther, ya está fallecido. Bueno, eso eran mis 2 garantes. Por supuesto me portaba bien, pero yo estaba sujetada a entrevistas constantes, que eran verdaderos interrogatorios, en la comisaría que correspondía al domicilio que había fijado, que era la casa en ese momento de mis padres. Bueno, toda esta historia es mucho más larga. Toda esta historia es un embole total, porque ir a presentarse en la comisaría, en medio de todos los presos comunes que iban y venían, me encuentro con un alumno que me saludaba del barrio y me decía, ¿usted también está acá? Me dice. Sí, le digo yo. Él estaba ahí porque, bueno, él entraba y salía de la comisaría en el barrio. Pero cuando me dijo, usted también está aquí, era como, Dios, estamos los dos la misma. Y venían de Rosario. Lo único que yo sabía era que eran militares que venían de Rosario, estaban a cara destapada. Yo ya estaba libre, o sea que ya no estaba ni encadenada, ni con el comentado, ni nada, pero tampoco me trataban muy bien. Lo que les interesaba era fundamentalmente esto que les voy a decir, que es: usted se adapta a la sociedad en la que vive. Es decir, ven que yo vuelvo a lo mismo. O sea, el objetivo de ellos era que esa sociedad ideal que ellos pensaban siguiera estando, digamos, se mantuviera, y que quienes habíamos sobrevivido renunciáramos a todos nuestros pensamientos, ideas, acciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera.
Eso duró pero meses, me acompañaba mi mamá, me acuerdo, a presentarme y tomaban nota, todo eso, qué sé yo, hasta que iban haciendo una evaluación de adaptación a la sociedad. Imagínense que uno tiene que repensar cada paso que da por lo que le decía de los garantes, los padres, etc. Y yo ya tenía una niña que es la niña que yo dejo en manos de mis padres cuando soy detenida, y ella tenía 1 año recién cumplido y aún no caminaba, y es esa niña que está allá apoyada en la pared y que fue después conocida por todos los compañeros de Coronda, que es donde estaba mi ex marido, mi ex compañero, y porque hay muchas niñas, yo lo sé porque me lo dijeron, que llevan el nombre de ella, que nacieron mientras nosotros estábamos en esas condiciones. Tamara fue salvada por una compañera porque ella es detenida, o sea, Tamara fue detenida también por 1 año en la calle de Santa Fe, en la moto donde iba con su papá y una compañera militante. Terminan en la primera, la comisaría primera, que es donde yo estuve también, que era famosa en ese momento. La primera tenía todo el nivel de crueldad y demás que después adquirió la cuarta también, ¿no? Pero ahí en ese momento piensen que era el 75. Así que todos los compañeros y todas las torturas y demás se escuchaban, etcétera, etcétera. Y bueno, y esta compañera con la nenita en brazos, que era la niña mía, bueno, ella se las ingenió para decir algo que creyeran los demás, y yo creo que solo porque era el 75 y porque era Santa Fe, ella le dijo: tengo que devolver a la nena, porque la nena es de él y yo soy la amante de él. Esa compañera está viva también. Y es mi hermana de la vida, porque ella es la que se hizo llevar con un jeep de la primera a la casa de una tía que ella calculaba que era una tía mía por alguna conversación que tuvimos alguna vez, porque nadie sabía dónde vivía el otro, por lo menos yo pertenecía a esos grupos, donde no nos contábamos nada de dónde vivía cada uno y nada, así que ella calculó que podía ser esa tía mía, qué sé yo, y ahí es donde la entrega a la niña, y la niña después está en brazos de mi mamá, queda con mis padres, y bueno, transcurre toda hasta los 6 años en que se la encuentra de vuelta. Digo que esa desintegración social es la misma, o sea, nosotros tuvimos que luchar contra esa desintegración social y tuvimos poco tiempo democrático. Si nos ponemos a pensar en qué momento fuimos felices a posteriori del golpe, digamos que no tenemos mucho para rescatar, ¿no? O sea, sí, bueno, pudimos votar, pero hubo una acumulación de errores y solamente poco tiempo de felicidad en este país, hasta encontrarnos con un hoy en que esos lazos que estaban quebrados son aprovechados por la derecha para plantear hoy los mismos planteos, pero adaptados a un siglo XXI. Hoy tienen un arma que nosotros, imagínense cómo nos comunicábamos antes, no teníamos ni celulares para la militancia y todo eso. Pero a hoy, el arma que ellos manejan, además del dominio de la política económico-financiera y de todas las atrocidades que todos conocen, y que no estoy acá para estar contándole a ustedes las tasas de desempleo, hablar, todo eso, todo lo que creo que todos conocemos que el país se está desangrando y que eso es muy semejante a la época genocida, con la diferencia que el genocidio de hoy es plantear el hambre. Es una muerte lenta, pero es muerte al fin. Está estudiado que las fases que llevan a un moribundo a aceptar la muerte son las mismas fases que hoy vive un desempleado o alguien a quien le dicen hoy, te quedás sin laburo, y son los que después aparecen en televisión, muchos, televisión digo porque es lo que uno tiene más acceso, pero también por radio se escucha y demás, muchos de ellos llorando, y lo que dicen es: me quedé sin trabajo, ya no sé quién soy. Porque el efecto es el efecto sobre la subjetividad, lo que se nos desarma y lo que ellos lo hacen diariamente,
es la propia subjetividad de cada uno. Y los trabajadores arman su propia subjetividad en torno a la posibilidad de laburar. Y con el laburo mantener tu familia, tu proyecto de vida, tus hijos, lo que fuere. Recuerden ustedes que la mayoría de los desaparecidos son trabajadores. Y muchos de ellos, delegados sindicales, no de los del rango número 1, sino los delegados sindicales que estaban realmente en contacto con sus propios compañeros. Los delegados que se jugaban en el todos los días, los que osaban reclamar algo y los que también fueron señalados por los propios empresarios o dueños. De ahí que siempre decimos que es un golpe que no solo ha sido militar, sino que contó con la amplia complicidad de la sociedad civil. Y muchos de esos civiles son los mismos que no perdieron un peso, se enriquecieron en esa época y se siguen enriqueciendo hoy. Y si no están vivos, se enriquece toda su familia y tienen un legado amplio. Lo que cambió es el mundo en términos de qué es lo financiero, qué es pero el proyecto económico-financiero es exactamente el mismo, es la destrucción de lo que tenemos, es arrodillarnos ante los Estados Unidos, que es el país poderoso en el cual América Latina queda sujeta en las divisiones, ¿no es cierto?, por dónde andamos, y se genera una apropiación de los medios que ya no son los medios de comunicación conocidos, como decía la tele, la radio, sino todo lo que se genera a través de las aplicaciones y la existencia, ¿no es cierto?, de un mundo tecnológico que, si ustedes averiguan un poco, los dueños de los multimillonarios, de los dueños de Amazon, Meta, qué sé yo, TikTok, lo que fuere, pero las grandes después se dividen en aplicaciones, ¿no es cierto? Esos son los poderosos de hoy. Y a esos poderosos de hoy les interesa lo mismo que siempre les interesa a los poderosos, que es el dinero. ¿Qué es lo que los argentinos decimos? La billulla, la guita, la plata. Y para garantizar esa acumulación de riqueza y ese mantenerse en el poder, es preciso anular la posibilidad de que los otros se te opongan. Entonces, la oposición, ¿por dónde pasa? Hoy, ¿por qué decimos, ay, no sabemos qué? O la gente te dice, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque vos viste que yo tengo unos chicos que solamente están todo el día con el celular. No, pero los adultos hacen lo mismo. Pero si hay en casas donde se comunican de un piso o de una habitación a la otra a través del celular. Entonces ahí está la desubjetivización que digo yo. O sea, esa ruptura de los lazos hacen que ahora ya no es más pensar que el otro es un terrorista, subversivo, el otro no existe. El otro no existe porque no te comunicas con el otro, no hablamos con los otros, no hablamos con la otra ni con el otro, hablamos a través de un celular. Y creemos todos, me incluyo, es muy difícil recuperar la capacidad humana de buscar la mirada del otro, de encontrarnos en el abrazo con el otro. Lo digo como generalidad, ¿no es cierto? Pero es un proceso de desubjetivación muy gordo. Por eso los jóvenes hoy no tienen posibilidad y te dicen, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada. Y tenés excepciones de jóvenes que no lo hacen, pero digamos, como búsqueda y como una cosa que es notable, los jóvenes se están suicidando en este país, y no estoy mintiendo, y no estoy exagerando. Las cifras de suicidio de hoy están centradas en las edades más jóvenes, las mayorías. ¿Por qué? Porque no se creen nada, porque no hay un camino, una oferta, un algo que los contenga, porque no pueden mirarse con el otro, porque nosotros mismos los adultos, o más grandes que ellos, también nos enganchamos con el celu todo el día. Es más, yo suelo decirle a algunos, no crean que las elecciones se ganan por TikTok. A ver si repensamos un poco que las campañas electorales no se hacen en las redes. Y ahí voy a ir a lo que digo que es la hipótesis de poder recuperar entre nosotros y con los otros, estoy ahí, ¿no? Poder recuperar entre nosotros y con los otros como una tarea que nos debemos
todos. No importa si ideológicamente no estamos todos de acuerdo, no importa si el otro lo votó o no lo votó al impresentable. No, pero si lo votó que se joda. No, porque nos jodemos todos. No porque el hambre cunde entre toda nuestra sociedad, porque el desempleo nos toca y porque los sectores medios también están empobrecidos. Y cuando los sectores medios se empobrecen, esto no es joda, porque en la sociedad argentina los más pobres, los más vulnerables, los laburantes, las laburantes y los sectores medios son los que hemos decidido siempre el destino de nuestra patria. Entonces, si estamos todos desorientados, mirándonos al espejo porque conversamos con nosotros mismos, manso trabajo tenemos para que esta derecha no se quede toda la vida sentada riéndose de nosotros como se ríen. Con una crueldad planificada, con un grado de crueldad y de manifestación explícita de la crueldad. Porque que lleguen a decir que se muera el que se tenga que morir, que lleguen a decir, pero que elija, el que quiere no comer, que elija morirse de hambre. Esas son barbaridades que nosotros no podemos escucharla porque, el tipo está loquito, entonces dice eso. No, eso es plan sistemático, eso es ideología nazi-fascista. Eso solamente podemos enfrentarlo si nosotros tenemos noción de que tenemos que dejar de lado sectarismos, algunas prácticas políticas que ya están anquilosadas. Aquí nadie es el número uno, nadie es el abanderado de los humildes, nadie puede reemplazar lo que no está, pero nadie es imprescindible. Y lo digo porque yo lo he vivido. Nadie es imprescindible. Néstor no está más, pero nos dejó un montón de enseñanzas. En este país, y para cerrar, porque no podía dejar de pasar mi cuestión, soy peronista, como digo siempre, porque lo fui desde los 18 años, y soy feminista, porque aprendí a ser feminista, porque era feminista cuando militaba desde los 18 años y no lo sabía. No sabía que eso era ser feminista, que pelearme por los compañeros por distintas posiciones o por definir cuestiones o por tomar determinados caminos, eso era ser feminista y yo no lo sabía, lo aprendí después. Me parece que hay algo que nosotros no podemos olvidar. En nuestra patria, hoy, siglo XXI, hay dos mujeres presas injustamente. Injustamente. Una se llama Milagros y es torturada física y psíquicamente hasta el día de hoy. La otra se llama Cristina y fue presidenta electa democráticamente 2 veces por nuestro pueblo. Las dos son culpables. Las dos son culpables de haber hecho cosas para dar felicidad a nuestro pueblo. Nada más.